Ok, donc aujourd'hui, on est vendredi 26 février 2021 et on va parler de la deuxième partie du passé composé qui se forme avec l'auxiliaire être, plus le participe passé. Ok, entonces hemos dicho que los grupos mayoritarios, el grupo mayoritario de verbos que llama al auxiliar avoir son los verbos ¿no? En ER y otro tipo de verbos que, digamos, es la mayoría, ¿no? Va a ser la mayoría. Mientras tanto, los verbos que van a llamar al auxiliar être son muy pocos, son realmente pocos y simplemente estos van a tener que memorizarlos porque son los verbos de desplazamiento. Atención. ¿No? Solo con los verbos de desplazamiento nosotros vamos a tener esta particularidad de hacer el verbo, perdón, utilizar el auxiliar être en la construcción del passé composé. Una de las cosas importantes a tener en cuenta con esta conjugación es que los verbos, los participios pasados que se ponen con être, van a necesitar acordarse en género y número con el pronombre o sujeto de la frase. Entonces, como aquí pueden ver, ¿no? En la frase de ejemplo, la primera, hier, je suis parti tard. ¿Mm? Hier, je suis parti tard. Mais on voit un E ici, entre parenthèses. Et pourquoi? Pourquoi? ¿Por qué vemos aquí una E entre paréntesis? Para el femenino, ¿El femenino de qué? del participase. Pero, ¿con qué lo estamos acordando? O sea, ¿cómo sabemos que es femenino? Porque termina con una E. Eso es claro, ¿no? Porque si el participio pasado va a terminar con E, quiere decir, ¿no? Una E o muchas veces una doble E, quiere decir que se trata del femenino. Pero ¿cómo hacemos nosotros para entender que se trata del femenino y por ende hacer el Por el acuerdo? auxiliar. Por el auxiliar, no siempre, atención. Porque Ok. si yo digo, oh, yo me fui tarde, entonces yo voy a escribir je suis parti tard, sans le E, sin la E. Entonces el auxiliar es F y no me dan ninguna información. Esta pregunta que les he hecho no les voy a quitar más tiempo porque en realidad está a propósito para confundirlos. Es que tienen que estar muy atentos a que si este je que vemos aquí, este pronombre, ¿no? Lo dice un varón, el participio pasado no se acuerda. Pero si lo dice alguien de género femenino, este participio pasado se va a acordar. Por eso es que aquí está entre paréntesis, porque no sabemos cuál de los dos es el je. No sabemos si lo dijo un varón o lo dijo alguien de género femenino. ¿Se entiende la explicación con esta parte del je? Oui. O Oui. sea que tenemos que poner atención al contexto en el que se esté desarrollando, ¿no? Exacto. O bueno, O sea, la conversación. Ajá. Una cosa es que yo, Gustavo Burga, que me identifico con el género masculino, digo, je suis parti. Y otra cosa es que Fátima puede utilizar con el género femenino. Hacer un ejemplo contigo. Oui. ¿Sí? Si Fátima dice, yo fui tarde, ella va a escribir, je suis parti, avec le E. ¿Ok? Porque el je es de ella. ¿Sí se entiende? Eso es lo que les quiero comentar, lo que les quiero dejar en claro. Oui, ¿ça va? Oui, oui, ça va. Ok. Oui. Esta misma lógica va a aplicar para todo el resto de pronombres. Tu, lo mismo, tu es arrivé tôt, ¿no? Tú has llegado temprano. Aquí también el participio arrivé se va a acordar si el tú se refiere a alguien de género femenino. ¿Ok? Il, el, on est venu
À 5 heures. Hemos venido a las 5, ¿no? Y aquí también vamos a acordar dependiendo, ¿no? Si se trata de él, ella o el plural, ¿ok? En la parte de los plurales de aquí, es bastante, o sea, la lógica es la misma, ¿no? Hay que siempre estar pendientes de si este nu, cuál nu es, o sea, si es un nosotros de un grupo mixto o de nosotras de un grupo de solo mujeres, ¿no? De acuerdo, en base a eso vamos a acordar el participio. Lo mismo con el vous, ¿no? Vous êtes descendu o nous sommes montés. Y lo mismo con la última persona del plural, ¿no? Ils sont allés o elles sont allés, ¿ok? Muchas de las veces este tipo de acuerdo no se escucha en la pronunciación, ¿no? Si yo digo je suis parti, se escucha la última I. Si Fátima dice je suis parti, se escucha igual la misma I, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para entenderlo en ese caso? Va a ser evidente, ¿no? Por el contexto que veamos. Pero a la forma escrita, ahí sí es más evidente aún y ahí no hay errores porque el acuerdo se va a realizar, ¿no? Dependiendo del género del pronombre o de la persona. ¿Ok? ¿Sí? ¿Esto está claro? Oui, c'est Sí, clair. profesor. Ok. A ver. Para su gran tranquilidad mental y paz interior, los verbos con los cuales hay que realizar este acuerdo son los siguientes. Y aquí he sido tan bueno de agregarles los participios pasados de cada uno. Son los verbos de desplazamiento o de condición, pero que igual tienen cierto sentido de desplazamiento. Como por ejemplo el verbo retourner, que es, lo vemos aquí, retourner, venir, aller, entrer, sortir, arriver, rester, partir, monter, que quiere decir subir, descendre, que quiere decir bajar, tomber, caer, naître, nacer, mourir, morir, passer, pasar. Con estos verbos que ven aquí son los que vamos a poner con el auxiliar être. No me atrevo a decir que es una lista exhaustiva, porque no estoy muy seguro al 100% que no haya ningún otro verbo que pueda entrar en esta lista, pero sí, seguramente es la lista que los va a acompañar, porque esos son los verbos principales, ¿no? Estos son los que más se conocen eh, y los que más se utilizan, ¿no? Así con que memoricen que con estos verbos se utiliza el auxiliar être al passé composé, ahí van tranquilos, no van a equivocarse, ¿ok? Y estos son los participios pasados de cada verbo respectivamente. Para entenderlos mejor, hay una dinámica entre los estudiantes de francés que han creado la especie como de verbos que forman la casita, le llaman. Voilà. Y aquí los encuentran, ¿no? Esta imagen es muy, muy famosa eh, para, para aprender esta dinámica de los verbos que llaman a être, ¿no? Y tenemos aquí todos, ¿no? Aller, arriver, monter, entrer, rester, sortir, tomber, partir, passer, retourner, más naître et mourir. ¿Oui? Naître et mourir. ¿Oui? ¿Ça va? Oui, merci. Oui, ça va. Ok. Entonces, estas diapositivas yo sí se las recomiendo que ahora que las publique, las descarguen, las estudien, las tengan, ¿no? Y intenten hacer los ejercicios de los fascículos que les voy a comentar, que les voy a enviar, para que tengan modo de asimilar mejor, ¿no? Practicar mejor todo esto. Porque este es uno de los tiempos compuestos que a veces parece simple de entender, pero por ahí algo se nos pasa, ¿no? De repente, sobre todo con esto, con el auxiliar être, que hay que hacer muchos acuerdos. Entonces es lo que hay que tener en cuenta. Bien, a ver, déjenme yo tenía algunos ejercicios para ver antes de terminar la clase, pero creo que acá ya estaban desarrollados. Pero bueno.
Ok. Bien. Ok. Entonces, le participe passé, dans ces cas, s'accorde comme un adjectif avec le sujet. Ok, vamos a realizar el acuerdo. Como por ejemplo en la primera frase. ¿Quién me ayuda con la lectura? Moi, Fátima. Vas-y. Es la primera, ¿verdad? La que está subrayada. Sí. Elle est restée chez elle. Oui. Elle est restée chez elle. Ça veut dire quoi? ¿Qué Ella ha quiere estado decir? en casa de ella, Mm, de su ella se amigo. quedó en casa de ella, sí. Elle est restée chez elle. Tiene dos significados en realidad esta frase. No puede decir eh, ella se quedó en casa de ella o de otra ella, o ella se quedó en su casa, en su propia casa, ¿no? Así que hablamos de una tercera persona, ¿no? Elle est restée chez elle. ¿Right? Segunda frase, lectura, Moi, vas-y. ils sont allés au restaurant. Mhm. Ils sont allés au restaurant. ¿Sí? Ellos han ido al restaurante. Como vemos aquí, importante tener en cuenta el acuerdo. Aquí es ella, por lo tanto el participio pasado, una I. Aquí son ellos, el plural, por lo tanto el participio pasado, una S. ¿Sí? El passé composé, sobre todo ahora que hemos visto los verbos acá de esta lista, ¿no? Sobre todo la parte de naître o mourir, se utiliza mucho cuando vamos a describir, por ejemplo, cuando nacimos, ¿no? Por ejemplo, mon anniversaire. Entonces, je suis né le 3 juin 1992. Voilà. C'est la date de naissance de votre profesor. Entonces, se utiliza mucho este passé composé, ¿no? En este caso. Aquí tengo suis né, ¿no? ¿Cuál es el verbo entonces aquí? Naître. 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 Entonces, aquí vamos a utilizarlo para indicar la fecha de nacimiento, ¿no? Decimos nací o he nacido tal día. A ver, intentemos crear nosotros mismos nuestras fechas de nacimiento. ¿Quién quiere iniciar? Con el año los puedo ayudar yo, no hay problema. Moi, Fátima. Vas-y. Je suis né le 7 novembre 2000. Ajá. Novembre. ¿Qué año? 2000. Ah oui. Je suis né le 7 novembre 2000. Oui. Très bien. ¿Alguien más? Moi, Astrid. Astrid, vas-y. Je suis née le 7 septembre 2001. Oui. 2001. Très bien. Me siento muy viejo. Yo también iba a decir lo mismo. Repentinamente. Moi, Tania. Vas-y. Je suis né le Ajá. 25 Oui. juillet Juillet. 1981. Ah oui. 1900. ¿Cómo se dice 80 en francés? Du 4 o 80. 80. 81. Ah, 1981. Oui, très bien. ¿Alguien más? Moi, Ouais. ¿Nombre? Belén, Belén. je suis née le 20 février Mhm. 2017. Oui. Je
Je suis né le 20 février 2007. Oui. Très bien. ¿Alguien más? Moi, Mhm. Vas-y. je suis né le 5 mai, Mais, oui. oui, Mais. 1992. 1900. 1900. 900. Attends. Ay, 92 era 80, no. Oui, 80. 92. 92. Ah, ok. Ajá. Acuérdate que, ¿no? Que con esta parte, el 90, ¿no? Se añade al 10. O sea, 80, 80. Y ya luego, para decir, ¿no? Por ejemplo, 90, 80, 10. 91, Ujú. 80, 11. 92, 80, 12. Ah, Y ok. así sucesivamente hasta que lleguemos al 100. Oh, oui, merci. Ok. Sí, ça va. Tania, no, Carla, somos del mismo año. Yuhu. Yujú. Bien, ¿alguien más? Moi, Vas-y. je suis né le 21 juin Mhm. 2008. Oui. Je suis né le 21 juin 2008. Oui, très bien. Entonces, no sé si alguien más, alguno de sus compañeros quiere realizar este ejercicio. Moi, Ok, vas-y. je suis né le 6 juillet Mhm. 1989. 80, ¿Cómo se decía 9? No, 9. 9. Oui. Entonces, 1989. 99. Ah, 99, 19. 1999. Non, 99, 89, oui. Excusez-moi. Ok. Bien, ¿alguien más?